Uy, se nos interpone. Vale. Laura Figueres es licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia. Es máster en Intervención en Psicología Clínica y de la Salud. Es especialista en trastornos del neurodesarrollo, neuropsicóloga infantil, cofundadora del Centro Integral de Desarrollo Mar Navas desde 1997. Es decir, que este gabinete, Mar Navas, es el gabinete colaborador de la Asociación de Alnadar, coordinadora de prácticas de alumnos de la Pedagogía, Psicopedagogía y Psicología General Sanitaria de la Universidad de Valencia y de la Universidad CEU Cardenal Herrera, docente colaboradora del Máster de Intervención en Dificultades del Aprendizaje del Instituto Superior de Estudios Psicológicos. Y más que no he puesto, pero suficiente para que entendáis la importancia de la ponente que ha tenido a bien venir a darnos en el día de hoy esta charla, y de entrada ya os doy la enhorabuena a vosotros que os habéis madrugado para venir aquí y escucharnos, pero por ella merece la pena. Vale, pues tienes la palabra, Laura. Bueno, pues buenos días. A ver, no sé si desde aquí se activa. No tienes que darle al botón. Ahí, vale. Buenos días. Es verdad que sí, ¿no? Lo que decía Concha es verdad. Todo el tema del currículum es un tema un poco complejo y es verdad que cuesta llegar a conseguirlo. Pero más allá de todo lo que pone en los papeles, en realidad yo soy Laura Figueres, llevo muchos años trabajando junto con Mar Navas y soy una apasionada del TDAH. ¿Vale? Creo que prefiero que sea la mejor presentación. Más allá de querer venir a formaros, quiero venir a conectar con las familias. O sea, nuestro objetivo al fin y al cabo es acompañar. ¿Vale? Desde un gabinete externo lo que hacemos es, además de un aprendizaje bilateral, porque al fin y al cabo siempre decimos que de cada familia que pasa por nuestro centro y de cada niño con el que trabajamos aprendemos un montón, pues acompañaros en lo que después de haber conocido a muchas familias realmente ya vamos aprendiendo también, ¿no? En esta andadura. Entonces mi objetivo hoy es hablaros un poco acerca de la regulación emocional. Quiero que lleguemos a ser capaces de ver un poco qué podemos hacer como padres y qué podemos encontrar fuera de casa, un poco en otro tipo de centros externos que nos puedan generar un apoyo, ¿vale? Entonces el objetivo es intentar empezar a entender, ¿no? Vosotros lleváis conviviendo mucho tiempo con personas con TDAH. He iniciado mi presentación un poco con algunas determinadas citas, ¿no? De personas que tienen TDAH y que expresan o experimentan qué es vivir con TDAH, ¿no? ¿Qué se siente, ¿no? Aquí os planteo una de las primeras, ¿no? Dice, a veces tengo demasiados pensamientos a la vez. Es como si hubiera una intersección de 4 vías en mi cerebro donde todos se intentan al mismo tiempo y al mismo lugar, ¿vale? Hay mucha gente que desde fuera, cuando tenemos contacto y comunicación con centros, con coles, nos dicen, es que es caótico, caótico, caótico. Es una palabra que se repite una y otra y otra y otra vez. Y cuando la escucho es como que rebota dentro de mi cabeza y es como, vale, ¿y cómo sería sentirse caótico? ¿Cómo debe de ser, no? Todos tenemos, el mundo está organizado en un mundo no TDAH. ¿Qué sucedería si fuera al revés? Si nosotros tuviéramos que entrar en sus reglas, ¿no? En sus normas. Fijaros otro ejemplo. Vivir con TDAH te hace sentir como un gato rodeado de 100 personas con punteros láser a la vez. Yo transformo ese caos en estrés. Es estresante, es agobiante tener la sensación de que todo te activa desde fuera constantemente 24 horas al día. Y además todo el mundo desde fuera te dice para, ¿no? Entonces, realmente creo que empezamos a poder de verdad ayudar a familias y a personas con TDAH cuando de verdad intentamos meternos en sus zapatos. No debe de ser al revés. No debemos de hacerles a ellos entender por qué queremos que hagan las cosas. Debemos primero empezar por, vale, entiendo cómo te sientes, sé lo que está pasando, ¿no? O puedo imaginar lo que está pasando. Tengo más pensamientos antes del desayuno que la mayoría de las personas en todo un día. Imaginaros cuántas preocupaciones, cuántos pensamientos, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de personas acabamos el día agotados en este maravilloso mundo de la multitarea que todos ya hemos normalizado y que todos esperamos que al cabo de cada día hayamos rellenado una lista incansable de un montón de cosas, pues imaginaros ellos, ¿no? Todavía mucho más.
y aún les pedimos es que no llegas, es que no es suficiente, es que no te concentras. Entonces, un poco el inicio quería que fuera esto, porque al fin y al cabo, en el inicio de la presentación yo os he puesto una equilibrista, ¿no? Que va caminando sobre una cuerda debajo de un escenario como muy amplio, y al fin y al cabo creo que esa es la regulación emocional. Es complicadísimo llegar a ese equilibrio, a esa sensación de hay un montón de cosas bajo mis pies y yo tengo que conseguir llegar hasta donde se espera de mí que yo llegue, ¿no? Entonces, creo que la clave está en conseguir conectar con ellos. Entonces, ¿qué cosas, no? ¿Cuál era mi esquema base de intentar traeros hoy aquí y plantearos de qué podíamos hablar? Pues cómo podemos plantear esa regulación emocional en niños, en adolescentes y en adultos, porque no lo olvidemos, antes lo hablábamos con Concha, esto no es un COVID, esto no es una gripe. El TDAH nos va a acompañar siempre, ¿vale? Es un trastorno del neurodesarrollo, al fin y al cabo es un cerebro diferente, ¿no? Yo cuando trabajo con niños muchas veces, cuando ya he conseguido estipular el vínculo, conocerle y conectar, les digo que en realidad es un superpoder, porque en realidad son capaces de llegar a lugares donde otros no somos capaces ni seremos, aunque queramos, ¿no? Entonces, el que lleguemos a conseguir mostrarles en parte que ellos tienen un superpoder, que tienen algo que es verdad que les hace diferentes al resto de la gente, pero bien canalizado, bien entendido y bien acompañado, no tiene por qué ser una barrera, ¿no? Como casi todos la sienten, porque habitualmente, claro, nosotras desde gabinete externo, cuando recibimos, todas las familias, cuando llegáis a gabinete externo, falta el aire, ¿no? Es como, ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Qué está pasando? ¿Qué está fallando? ¿No? Entonces, al fin y al cabo, cuando consigues demostrar que tienen potencialidades que otras personas no tenemos, eso les conecta por completo y les hace decir, vale, pues dame las instrucciones de uso, ¿no? Simplemente es esto. Entonces, esa regulación emocional, esas dificultades, esa realidad va cambiando en función de la edad y va evolucionando. En niños se presenta de una forma, en adolescentes de otra y en adultos de otra. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos desde el entorno familiar, ¿no? Esto de la escuela de padres es algo que para mí es maravilloso, creo que es necesario, creo que todos, en el momento que tenemos hijos, deberíamos de pertenecer a una escuela de padres, ¿no? En el ámbito que corresponda, en el ámbito que sea, pero por favor, vamos a entendernos, porque es dificilísimo, ¿no? Entonces, un poco esas herramientas desde el entorno familiar, la importancia del contexto, no olvidemos, ¿no? Nosotras, a mí me gusta mucho basarme en la psicología sistémica, al fin y al cabo considero que todos los individuos vivimos dentro de un sistema, pertenecemos a diferentes sistemas, sea en el trabajo, sea en la falla, si es que soy fallero, sea en mi familia, sea en el grupo de la Peña de Valencia, no lo sé. El caso es que todos los miembros de cada sistema al que pertenecemos influimos unos en otros. Y si yo tengo hoy un mal día y voy a trabajar, de alguna forma probablemente ese mal día que yo tengo repercuta en mi trabajo. Y al revés. Con lo cual, dentro de la familia, todo repercute en todos los miembros. Entonces, vamos a darle importancia al contexto y a la situación que estamos viviendo. Y vamos a normalizarla porque de verdad es muy importante. Y luego, cuando terminemos de hablar del contexto, planteamos un tiempo para todo lo que necesitéis, ¿vale? Para dudas, consultas, comentarios, ¿vale? Entonces, vayamos a esa regulación emocional. ¿Qué es? Bajo mi punto de vista, ¿qué es esa regulación emocional? Es un equilibrio, es una balanza, no es algo perfecto, no es algo que un día toco la campana, consigo y digo, ya está, ya he conseguido el equilibrio emocional. No, va a ir variando y va a ir evolucionando en cada momento y en cada día, ¿no? Entonces, es un equilibrio entre el reconocimiento emocional y las habilidades de afrontamiento. ¿Qué les sucede al principio a los niños? Que no son capaces de reconocer lo que les está pasando. Ellos sienten, pero sienten de una forma más tan intensa que explotan. ¿Cómo explotan? Pues un día es saltando encima del sofá, otro día es rompiendo un juguete, otro día es empujando al niño que no le está escuchando y otro día es escapándose. Pero al fin y al cabo, ¿qué está pasando? Que está sintiendo que hay unas emociones que se le están escapando a su control, que no probablemente o no las está reconociendo o si las reconoce no las sabe traducir. ¿Vale? Hablamos de características del TDAH. Conocéis perfectamente, seguro que habéis tenido más formación y lo veis en casa, ¿no? Esa inatención, pero más allá de eso, ese síndrome disejecutivo, esas funciones ejecutivas, ¿no? Planificar, organizar, ordenar.
¿Cuántas veces os quieren contar algo y el mensaje que os quieren traducir es de, espera, cariño, vuélvemelo a decir, a ver si lo consigo encajar, a ver si lo consigo ordenar, ¿no? Muchas veces el objetivo es es llegar a mostrarles cómo pueden entender lo que están sintiendo y una vez que lo han entendido lo que están sintiendo, vale, si estoy sintiendo esto, ¿qué herramienta puedo utilizar? ¿Cómo puedo trasladar el enfado? ¿Cómo le puedo contar a mi amigo que estoy enfadado con él? O a mi madre o a mi padre. Es diferente también el mensaje. Este mismo equilibrio, cuando son niños, se lo tenemos que enseñar de una forma, pero luego llega la adolescencia y entonces, si en cualquier adolescente que no tiene ningún tipo de trastorno, cuando llega la adolescencia las familias dicen, ¿y ahora qué ha pasado? ¿Quién eres? ¿No? Pues en este caso mucho más, ¿no? Toda esa actividad eléctrica cerebral pues explota a un nivel TDAH, ¿no? Yo creo que es un nivel especial. Entonces, siempre tenemos que intentar conseguir ese equilibrio entre que se reconozca la emoción y que sea capaz de afrontarla. ¿Qué suele suceder cuando estamos en desequilibrio, ¿no? Ahí os he puesto a este chico haciendo ahí esa balanza. Pues habitualmente nos encontramos en dos situaciones. Si tenemos un excesivo reconocimiento emocional, que es algo que también aparece en algunos casos de personas con TDAH, es decir, soy excesivamente sensible y sí que me doy cuenta de una forma más intensa de lo que me pasa. Las cosas me afectan mucho. ¿Qué sucede si tengo un excesivo reconocimiento pero no tengo habilidades de afrontamiento? Que tengo una represión emocional, que realmente sufren mucho, que sienten las cosas de una forma muy intensa, pero no soy capaz de exponerlo con palabras. Y entonces, ¿cómo lo expongo? Con conducta, ¿vale? Ahora me estoy acordando, y esto no está puesto aquí en la presentación, pero os lo digo, ¿no? Para mí son muy características, no sé si os pasará, las manos de las personas con TDAH. Hay niños que cuando los conoces, solamente con verles las manos hablan mucho. Todo lo tocan, todo lo rayotean, se mueven las uñas, ¿no? Son unas manos muy expresivas. Pero cuando llegamos a la adolescencia, también son unas manos muy expresivas, porque hay muchas veces que te encuentras con personas con TDAH, los chicos, ¿no? Esa intensidad más física, los nudillos, han dado golpes a paredes, hay callos, hay heridas, siempre hay arañazos, ¿no? Es como esa intensidad, cuando no son capaces de expresarlas con palabras, se expresan con las manos. Parten bolis, se rellenan el rotulador, vienen todos manchados, ¿no? Es como ese equilibrio no está conseguido. No sé si os suena lo que os digo, no sé si tenéis esos ejemplos en casa, ¿sí, no? Entonces, al fin y al cabo, ¿qué buscamos? ¿Buscamos que un día vengan las manos así? Sí. Preguntemos, ¿qué ha pasado? A lo mejor hoy le ha pasado algo con un amigo, a lo mejor no ha sabido cómo conectar, a lo mejor el profesor ha hecho un comentario muy inapropiado o no se ha dado cuenta, o él quería que se diera cuenta de algo y el profesor no ha caído, no se ha dado cuenta, ¿no? Muchas veces no es por un comportamiento incorrecto, es porque no llegamos a darnos cuenta de todo, ¿vale? Esa es una de las cosas que es como cuando ya observas tantos casos, empiezas a detectar cosas distintas. Entonces, si ese desequilibrio está ahí, es decir, hay un excesivo, bienvenidos, hay un excesivo reconocimiento emocional y hay unas escasas habilidades de afrontamiento, tendríamos esa represión. ¿Qué sucede si se invierte? ¿Qué sucede si el equilibrio se invierte? ¿Qué pasa si tenemos excesivas habilidades de afrontamiento porque le hemos dado un modelo educativo en el que queremos que él sepa afrontar, pero tiene una dificultad para reconocer lo que le pasa? Es que hay veces que es al revés, no sé lo que me pasa, no sé qué me está pasando, siento tristeza, siento enfado, siento rabia y aunque me hayas dado muchas herramientas de afrontamiento, no sé, pues entonces ahí está al revés, hay una represión conductual y también se pierden, también necesitan ese acompañamiento, ¿vale? ¿Cómo podemos conseguir ese equilibrio? Y desde luego, sobre todo, ¿cómo podemos conseguirlo desde casa? Yo quisiera que entendiéramos este esquema, ¿vale? Este es un esquema básico y fundamental de comportamiento humano, de conducta humana. Este nos sirve para cualquiera, ¿vale? Las personas nos comportamos, nos relacionamos en base a esto. Hay un estímulo que percibimos, ¿vale? Ese estímulo que percibimos del exterior o del interior, puede ser un dolor de estómago, de repente siento mucho dolor de estómago, me hace generar una emoción, siento algo. Y esa emoción genera un pensamiento.
Ese pensamiento llevará a incorporar una conducta y esa conducta una consecuencia. Mirad un ejemplo sencillo. ¿No? ¿Se ha parado? Ahora, aquí la tenemos. Mirad, imaginaros que salimos a la calle y hoy no me lo esperaba con tanta lluvia que ha caído este año, ¿no? Que parece que es el año que Valencia no es Valencia. Salgo a la calle y hay muchísimo sol, excesivamente fuerte. Es un sol muy brillante y me molesta. El estímulo exterior sería ese sol. La emoción que yo siento es desagradable. Y entonces pienso, ¿qué puedo hacer? Creo que tengo las gafas de sol en la mochila. Pienso, voy a buscarlas. Abro mi mochila y saco esas gafas de sol. ¿Cuál es la consecuencia? Mi estado de ánimo cambia. Me siento mejor. ¿Vale? Este ejemplo tan sencillo que yo os he puesto lo podemos aplicar en el día a día a lo que queráis. Es decir, el estímulo puede ser, mi amigo ha dicho algo, me hace sentir de determinada manera, mi pensamiento es, no se ha dado cuenta que estoy aquí, no soy importante para él, no me valora, la conducta es, me voy a un rincón y me quedo sentado y la consecuencia es, me siento desafortunado, me siento mal. ¿Vale? Cuando llegan los niños a consulta o los adolescentes a consulta, ¿no? Los terapeutas nos planteamos conducta muy disruptiva, conducta muy compleja, muchos problemas. ¿Vale? Hay que hacer una modificación de conducta. Supongo que esa frase también os suena. Modificación de conducta, ¿vale? ¿Por dónde empezamos con una modificación de conducta? ¿No? Lo que queremos en una modificación de conducta es empezar el esquema desde abajo. Lo que queremos es cambiar la consecuencia porque no quiero que lo vuelvan a expulsar, quiero que deje de hacer eso, quiero que deje de pensar así, quiero que deje de sentir así de forma tan intensa y quiero dejar que lo que le rodea sea como es. Y entonces decimos, ¿podemos cambiar los estímulos? ¿Podemos cambiar lo de alrededor? Es muy difícil. Yo no puedo salir a la calle y que no haga sol, no sé, no lo puedo controlar. Yo no puedo controlar que en un cumpleaños el amiguito de no sé quién no quiera invitarle. No lo puedo controlar. Hay muchas veces que como padres queremos hacerlo perfecto, como familia. Es que yo hago todo lo que está en mi mano. Luego salgo y llego a casa de los abuelos o a casa y la vecina dice, madre mía, este niño es que no paro de escucharle. Y tú dices, todo lo que llevamos avanzado esta semana, todo lo bien que iba todo y ahora se nos cae al suelo todo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para conseguir esa regulación emocional? Que entiendan la balanza. Hay que enseñarles desde pequeños que la vida tiene esa balanza y que esa balanza nos acompaña y que muchas veces conseguimos ese equilibrio y avanzamos y sentimos que se está consiguiendo todo, pero habrá días en los que estaré así y días en los que estaré así. Y no pasa nada, seguimos y nos pasa a todos, ¿no? Muchas veces yo cuando trabajo con familias es, ¿tú le has contado que a lo mejor tú hoy no has tenido un buen día? Tu hijo adolescente sabe que a veces a ti también las cosas te van mal, que tú también tienes ganas de quedarte en ese rincón de la sala, hecho una bola y decir, por favor, que ya pase el día, mañana más. ¿Vale? Normalicemos las cosas. Entonces, ¿yo aquí qué planteo? Siempre. Ni podemos empezar trabajando las consecuencias, porque las consecuencias siempre vienen detrás de las conductas, ni podemos cambiar desde arriba el esquema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ellos? ¿Cómo entrenamos a los niños y a los adolescentes? Entendiendo que la conducta y el pensamiento son los que nos dan la llave de todo el esquema. ¿Vale? Es decir, en personas con TDAH, la impulsividad, que es otra de esas grandes ramas, ¿no? La dificultad en la inhibición de la respuesta, les hace que pensamiento y conducta vayan pegados. Entonces, lo primero que tenemos que entrenar, lo primero que tenemos que plantearles o enseñarles desde casa es, vamos a parar un poco, vamos a separar ese espacio entre lo que piensas y la conducta. Y vamos a hacer el ejercicio de hacerlo hacia arriba y hacia abajo. Es decir, a veces pienso algo, vamos a parar, espera, no lo hagas todavía, cuenta hasta 3 y entonces lo haces. O al revés, una vez que ya has hecho la conducta, párate y di, ¿por qué la he hecho? ¿Cuál ha sido el pensamiento que me ha hecho generar esta conducta? ¿Vale? Entendamos esta unión entre pensamiento y conducta. Y después ya analizaremos las emociones que has sentido, cuáles han sido los estímulos que han desencadenado esas emociones y con todo esto conseguiremos cambiar las consecuencias, ¿vale? Más a largo plazo. Aquí está la clave, ¿vale? En este esquema, en que al fin y al cabo tienen que entender
que igual que les pasa a ellos de una forma mucho más rápida, volvemos ahí a ese superpoder y les podemos poner infinidad de ejemplos en los cuales esa velocidad les permite conseguir muchas cosas también más que a otras personas. Esa velocidad a veces se convierte en un arma de doble filo y les afecta, ¿vale? Entonces, a nivel comportamiento, a nivel técnica, ¿no? De alguna forma, a nivel terapia, tendríamos que entender todo esto y trabajarlo desde casa en un montón de ejemplos. Desde porque ha salido tan buena la paella de hoy, ¿vale? E intentar ir, ¿vale? ¿Cuál ha sido el estímulo? Pues los ingredientes que hemos puesto hoy eran de pollo de corral y era de verdura fresca y era de... ¿Con qué ánimo hemos hecho hoy la paella? Que un buen día, estábamos en familia, celebración, ¿qué hemos estado pensando? ¿Cuál ha sido la conducta y cuál ha sido la consecuencia? Estamos súper contentos porque estamos disfrutando de la paella. Desde ejemplos tan así, como el ejemplo que he puesto de las gafas de sol, hasta ejemplos de su día a día, de las cosas del colegio, de las situaciones con sus amigos, todo eso, entrenándolo, ellos empiezan a ser más objetivos, ¿no? Empiezan a darse cuenta más de las cosas. Vale, entonces, ¿cuáles son los consejos o cuáles son las conductas que nos permiten o que nos apoyan esa regulación emocional en niños? Desde luego actividad física y más si están incluidos en esa H, ¿no? Sabéis que tenemos niños sin H y niños con H. Desde luego, si incluimos la H, por favor, actividad física, que se despoguen, que se desahoguen, que sientan que esa velocidad se regula, porque al fin y al cabo eso es lo que genera la actividad física, ¿no? A ellos les hace sentir que toda esa información que va tan rápido dentro baja la intensidad, porque la compensan con el movimiento físico. Relajación muscular, fijaros, os lo he puesto en niños. Relajación muscular, la relajación muscular no, bajo mi punto de vista y con mi experiencia desde gabinetes, planteo, no funciona con todos los niños. Igual que no a todo el mundo nos gusta el mismo estilo de música o el mismo tipo de comida, ¿no? La relajación muscular al niño y sucede también con los fármacos, ¿no? Existen niños que no responden y existen niños que sí. La relajación muscular con los niños que sí funciona es súper efectiva y ellos mismos la incorporan y la utilizan de forma muy autónoma, ¿no? Nosotros en el centro les enseñamos también relajación muscular para dentro del aula. Sabéis que en el aula les suele costar mucho permanecer tanto tiempo en las sillas y levantarse y todas estas cosas. Entonces, llega un momento en que cuando la entrenamos les llegamos a enseñar relajación muscular de los grupos musculares de cuando estás sentado y les enseñamos a relajar, a contraer, contraemos, relajamos, contraemos, relajamos. Y entonces les enseñamos a contraer nalgas, muslos gemelos, soltar. Entonces, es un movimiento que es bastante transparente, ¿no? Nadie lo ve, el resto del mundo no se está dando cuenta que ellos están haciendo ese determinado comportamiento y a ellos les permite salir de la clase, ¿no? Salir dentro de su burbuja, concentrarse en su parte muscular y volver a conectar, ¿vale? Luego hay otros niños que te dicen que no funciona y que la relajación hace que estén en el aula y empiecen a hacer así, o empiecen a hacer así, o empiecen a hacer así, y entonces nos genera todavía comportamientos y conductas distintas, ¿no? Y además ellos a veces lo justifican. Estoy haciendo relajación muscular, y claro, entramos ahí en dinámicas con los profesores, con los compañeros, un poco complejas. Entonces, hay que ver si realmente está indicada o no para cada caso. Mindfulness. Mindfulness es una técnica, bueno, también se puede utilizar en adolescentes desde luego y en adultos y vuelve a ser lo mismo que la relajación muscular, ¿no? Yo, el mindfulness al fin y al cabo lo que nos pide o lo que nos plantea es céntrate en el aquí y el ahora. Vamos a parar el mundo de fuera y vamos a intentar analizar qué ha pasado en esta situación, ¿no? Yo lo traduzco y lo convierto en una cosa que me gusta mucho plantear a las familias, que es la asamblea familiar. Los niños en educación infantil, en casi todos los centros de educación infantil, se hace la asamblea, ¿no? Cuando llegan por la mañana se juntan todos en corro y se plantean cómo ir el fin de semana o qué vamos a hacer a lo largo del día. Para mí la asamblea familiar es un punto de encuentro. Hay familias que la hacen con más frecuencia y familias que la hacen con menos frecuencia, pero vamos a sentarnos, una tertulia, si esto se ha hecho toda la vida, ¿no? La tertulia del domingo, de sentarnos alrededor. Cuando no había móviles. Cuando no había móviles, eran, ¿verdad? Sí, pues retomémosla, ¿no? Retomémosla en el sentido de, aunque sea viendo una serie de Netflix y cuando se acabe,
nos planteamos hablar un poquito de la serie, qué ha pasado en la serie, y luego de ahí derivemos el tema, cómo están yendo las cosas, cómo está la semana, qué ha pasado con, cómo me he sentido yo, vayamos a ese sistema del que yo os hablaba, ¿no? Es decir, toda la familia influye, todo el grupo de amigos influye. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la situación? Ay, perdona, que hay algo en el chat. No sé si es que no nos oyen. Ah, no, perfecto. El tema está en generemos ese momento de aquí y ahora y analicemos lo que queremos comentar y hablar. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has sentido? O ya no qué ha pasado y percibirlo de alguna forma como un momento de juicio, sino, ¿sabes de qué me he dado cuenta? ¿Me dejas que te cuente algo? He observado que hay evolución en, estás mejorando en esto. Llevo unos días dándome cuenta que, ¿vale? Esta semana hablaba con una de las mamás de una niña con la que estoy trabajando y me decía, se había ido de excursión la niña. Y es una niña que tiene mucha tendencia a cuando come mancharse mucho. Y estamos trabajando mucho en cómo comemos, cómo nos ponemos, arremángate, porque como normalmente te manchas, intentemos recordar el arremángate. Y la madre, no hay manera del arremángate, no hay manera. Y esta semana viene la niña y cuando salga la niña me dice, ¿te puedo enseñar una foto? ¿Te puedo enseñar una cosa? Y le digo, claro. La niña se va al baño y me enseñó una foto de la excursión y estaba en la excursión comiendo en una mesa con los compañeros y estaba completamente arremangada en la excursión comiendo. La pillaron, la niña no era consciente. Pero digo, ¿te das cuenta? Lo está intentando, claro que sí. Pues vamos a enseñarle esa foto, vamos a hablar con ella y vamos a decirle, me he dado cuenta de esto, enhorabuena, ¿no? Muchas veces la tendencia es a decir, tienes que seguir cambiando, tienes que mejorar, vamos a parar y vamos a dar la vuelta, ¿vale? Más allá de esto, razonamiento lógico. Son niños súper intuitivos, suelen ser niños súper intuitivos y observan, ¿no? Ellos son periféricos por completo, ellos perciben la realidad 360 grados, ellos están captando lo que está pasando delante, lo que han dicho detrás, en la fila del supermercado, lo que va a comprar, no ha comprado, qué lleva en el carro, qué no lleva en el carro, todo. Entonces, razonemos lógicamente, saben perfectamente lo que pasa antes, lo que pasa después y lo que llegará. Se dan cuenta, ¿no? Entonces, vamos a utilizarlo también desde niños pequeños. Más allá de esto, asertividad, ¿vale? Ahora os enseñaré un ejemplo muy sencillo que utilizamos y que creo que es muy efectivo relacionado con la asertividad. Y luego todo eso implica educación emocional, pero la educación emocional, al fin y al cabo, gira en torno a toda la familia de nuevo y nos sirve para cualquier hijo, para cualquier tipo de persona, ¿no? Para relacionarnos, al fin y al cabo. A ver si queremos. Mirad la asertividad. ¿Qué entendemos por asertividad? El concepto de asertividad es un concepto que utilizamos muchas veces también en el mundo adulto, claro que sí, ¿no? La asertividad implica exponer nuestras necesidades, defender nuestros derechos, sin invadir a nadie, sin invadir al otro, ¿no? Esto es lo de dónde empieza mi libertad y dónde acaba la tuya, ¿no? Yo puedo hacer una fiesta, pero ¿y mi vecino? ¿Hasta dónde puedo yo hacer la fiesta y tengo derecho y hasta dónde estoy invadiendo, ¿no? la vida o el derecho de calma del vecino? La asertividad, al fin y al cabo, implica quedarte ahí, en ese punto intermedio. Imaginaros la metáfora de los animales, ¿no? Los dos polos que están alrededor de esa asertividad son la inhibición y la agresividad. Si yo tengo o manifiesto una conducta inhibida, ¿qué haré? Te quiero decir algo, ha pasado algo que me ha molestado, ha pasado algo que no me ha gustado, pero no tengo las herramientas de comunicación, no tengo ni idea de cómo decírtelo. Y si te lo digo, voy a ser un tigre, prefiero no decírtelo. Entonces adopto una conducta inhibida. La metáfora de la tortuga, te quiero decir algo, pero como no soy capaz, me meto y me lo trago. ¿Qué pasa si me voy al otro polo? Que me comporto de forma agresiva. ¿Cuántas veces los niños TDAH los observamos como tigres o como tortugas? ¿Cuántas? Muchísimas. Entonces el planteamiento es, vamos a enseñarnos a ser elefantes, a ser serenos, a pararse y decir, ¿qué quieres decir? ¿Qué te ha dolido? ¿Qué te ha hecho daño? ¿Y cómo lo quiero expresar? Que se les escuche, acompañémosles en eso, ¿no? Ese punto de la asamblea familiar para mí es fundamental para conseguir esto.
para conseguir repetir patrones y verbalizar las situaciones para que ellos entrenen esa asertividad, ¿vale? Y esta volvemos a lo mismo, niños, adolescentes y adultos. ¿Qué pasa con los adolescentes? Pues con los adolescentes pasa que hay una explosión hormonal en ese cerebro, en ese cuerpo, hay un montón de cambios, la tecnología es un bombardeo, ¿no? Impresionante y constante a su alrededor. Además hay otra cosa que añadimos que siempre ha estado, porque es verdad que siempre ha estado la presión social, pero las redes sociales ahora la multiplican, ¿vale? Entonces, mantenemos actividad física, por favor, si son niños que han realizado un nivel de actividad física importante en su infancia, a lo mejor quieren cambiar de deporte, a lo mejor quieren cambiar de tipo de actividad, pero mantengamos la actividad física. ¿Por qué? Porque es un desahogo y además en un momento en el que nos encontramos que los cuerpos realmente están cambiando mucho, a veces a algunos de ellos les sucede, de repente me hago muchas fotos, de repente no quiero hacer fotos, ¿no? Ahora nos encontramos con el caos de las mascarillas. 2 años más sin vernos la cara y ahora quieres verme todo el rato la cara y la cara ha cambiado. Porque ha cambiado mucho. ¿Cuánta gente no me veía la cara? Mi familia me la ha seguido viendo, pero salgo a la calle. ¡Oh, qué mayor te has hecho! ¿Cómo has cambiado? ¿Vale? Entonces, es como hay demasiada presión social. Añadimos muchas cosas. Ya no solo es lo que yo siento, lo que creo que se espera de mí, hasta dónde tengo que llegar, es todo lo que se verbaliza todo el tiempo, ¿vale? Entonces, actividad física si se puede, mantengámosla. Fortalezas personales. Hemos llegado a la adolescencia, ya sabemos, los conocemos, sabemos cuáles son sus puntos fuertes y todos los tienen. Todos los tienen. El que no es una caña en el deporte es porque realmente tiene unos intereses con respecto a un tema y busca información y busca y encuentra un montón. El que no es un líder. Entonces, veamos esas fortalezas y vamos a potenciarlas, que también escuchen cosas positivas, porque en el fondo en la adolescencia de repente es académicamente no llegas a más, tienes que reforzarte. Porque la he ayudado. Sí, ¿lo has controlado, Lola? ¿Lola, lo tienes controlado? Está gustando. No, es Pilar, creo. Ya, ahora está en silencio, se lo Sí. puedes decir, por favor. Pilar, si nos escuchas, cerrar el micrófono, por favor. Vale, ya está. Vale, volvemos. Entonces, lo que hablábamos de las fortalezas no es fundamental. Y luego, más allá de eso, pertenecer al grupo, muchas veces es que tiene conductas de riesgo. Es que no quiero que salga. Es que no quiero que salga. No podemos hacer esto. O sea, tenemos que quedarnos sufriendo, pero tenemos que dejarles que salgan. La adolescencia y más en niños con TDAH es un punto fundamental y necesitamos que consigan la pertenencia al grupo, que sientan que pertenecen a un grupo, que sientan que son parte de, que se cuenta con ellos. Evidentemente hay que marcar, ¿no? Hay que marcar unos límites y hay que marcar un espacio en el que se les puede permitir libertad, pero cumpliendo determinados tipos de criterios. Súper importante el deporte ahí. Muchas veces con niños TDAH lo que conseguimos cuando realizamos ese mantenimiento de la actividad física es que ese desahogo además les integre socialmente y además tengan un grupo de amigos que también practican mucho deporte, ¿no? Siempre decimos, ¿no? El enemigo de los parques es el deporte y al revés, ¿no? Es como, si hay mucho deporte, hay poco parque, en la infancia es una cosa y en la adolescencia es otra, ¿no? Los parques en la adolescencia es como zona un poco complicada, ¿no? Porque es una zona de riesgo. Entonces, consigamos la pertenencia al grupo, sea cual sea, y generemos piña. Es verdad que las familias muchas veces, cuando son pequeñitos, sí que quedamos más con los papás, ¿no? Es como que se hacen reuniones y evidentemente los puedes dejar solos y entonces los papás también van. Y conforme son más mayores y empiezan a quedar ellos solos, el grupo de papás se dispersa. No perdamos ese contacto, no lo perdamos, porque de verdad es muy importante, ¿no? El seguir conectado y el seguir entendiendo en qué agua, no es el caldo de cultivo, en qué caldo de cultivo se está cociendo este garbanzo, al fin y al cabo, ¿no? Queremos saber qué está pasando. Y luego su identidad. ¿Quién es él?
se gusta, se conoce, somos capaces de llegar a averiguar cómo se siente. A lo mejor no hace falta que nos lo cuente todo, pero si le vemos que lo que hace le gusta, si vemos que se siente fuerte, o si vemos que cada 2 semanas está cambiando de ropa, cambiando de peinado, cambiando de grupos. Hay muchos adolescentes que no tienen, es el más social de todo, de todos, cada semana tiene un grupo de amigos. Vamos a ver, vamos a analizar, vamos a acompañar. ¿Por qué cambia tanto de grupo de amigos? ¿Vale? A lo mejor ni siquiera él sabe qué tipo de grupo de amigos quiere. Y ahí volvemos a la asamblea familiar. El punto de encuentro tiene que ser ahí, ¿no? Si desde la infancia a la adolescencia no mantenemos esa comunicación, luego es más difícil incorporarla, porque es como ahora, vamos a tener que estar hablando a todas las semanas, a todas horas. Entonces, sí es verdad que aquí cuanto más acompañemos, cuanto más intentemos decir, venga, que este momento es importante para mí y es importante para ti, lo disfrutemos los dos. A lo mejor esa asamblea puede ser en el coche, de camino al instituto, o esa asamblea puede ser el domingo en la playa, o esa asamblea cada uno, ¿no? O el momento de ir a dormir. Hay muchos niños o muchos adolescentes que siguen diciendo, ¿te tumbas un rato conmigo? Vale, pues que sea ese momento, ¿no? Es cuando él esté un poco receptivo, no podemos imponerlo. Entonces, todas estas cosas nos hacen que ese desarrollo físico y emocional vaya haciendo ese equilibrio del que hablábamos antes, consiga esa regulación emocional. Porque ¿qué sucede muchas veces? Que el desarrollo físico va por un lado, va súper bien, todo el mundo le llama mucho la atención cómo se está desarrollando y emocionalmente no nos paramos a pensar cómo está. ¿Vale? Y llegó el mundo adulto, llegamos a ser personas adultas, mayores, y nos planteamos qué pasa con nuestros adultos TDAH. ¿Desaparece el TDAH? No desaparece. Sí, ahí vamos. Sí, sí. No desaparece, claro que no, ¿no? Se va transformando, se va transformando. Las funciones ejecutivas, hablamos en la parte neurológica, ahí hablamos de que evidentemente las conexiones neuronales maduran, se van cerrando, se genera un desarrollo completo del cerebro y es verdad que toda la parte del lóbulo central, donde están incorporadas esas funciones ejecutivas, digamos que se cierra, la manzana se pone de verdad en el punto óptimo. Vale, ¿qué sucede? Que son más capaces de planificar, de organizar. Hoy en día tenemos un montón de herramientas maravillosamente útiles a nivel tecnológico, ¿no? Tengo a Siri, tengo a Alexa, tengo a la secretaria particular que en todo momento me está hablando y me está diciendo, recuerda que tienes que hacer, ¿vale? Es decir, esa organización en el mundo adulto nos resulta mucho más fácil, esa planificación, ese control. ¿Eh? Pero ¿qué pasa con el proyecto vital? Si hemos conseguido un acompañamiento correcto, si hemos conseguido un equilibrio emocional adecuado, tendrán un proyecto vital fantástico. Y entonces, ¿qué sucederá? Pues que tendrán un montón de opciones y un montón de situaciones en las que demostrar que se han convertido en personas que, oye, son completamente independientes, autónomas y funcionan perfectamente. Siguen siendo muy intensas. Yo siempre digo que tengo un cuñado TDAH, porque tiene que ser algo más. Y es el mejor cuñado del mundo, pero a la vez es, vale, ya, el café, ya. Y ahora ya tú a tu casa y yo a la mía, ¿no? Porque siguen siendo personas muy intensas, pero son personas maravillosas, predispuestas. ¿Qué necesitas? ¿Dónde hay que ir? ¿Cuándo? Es así. Es decir, tienen infinidad de potencialidades, son fantásticas. Entonces, vamos a esto. ¿Qué necesitan además ellos? Igual que nosotros, igual que todo el mundo, un entorno equilibrado. ¿Quién no necesita un entorno equilibrado? Todos. ¿Qué pasa cuando nuestro entorno se desequilibra? ¿Qué pasa cuando tengo un problema en el trabajo? ¿Qué pasa cuando tengo un problema económico? ¿Qué pasa si tengo un problema de salud? Evidentemente les va a afectar mucho, pero porque vuelven a hacer ese salto, igual que nos afecta al resto, ellos sienten que pierden el control. Y ellos tienen en su ADN o en su historia vital algo que les repercute de forma muy negativa. Y es el recuerdo de en muchas situaciones haber escuchado es que no te sales, que no lo haces bien, es que tienes que cambiar, es que tienes que mejorar. ¿Vale? Entonces es verdad que es una vez que el proyecto vital se equilibra y se estipula y tienen un buen proyecto es genial, pero hay muchos momentos en los que involucionan y vuelven atrás.
volvamos a acompañar, ¿vale? Sigamos trabajando con ellos la asertividad, porque es verdad que hay veces que tienen tendencia a ser personas como me invades. Trabajemos esa agresividad verbal, ¿no? A veces personas que te dicen otras se enfadan y ¡pum! Muy impulsivos. Bueno, vale, pero regulémoslo, entendamos también de dónde vienen, sepamos ya que, jolín, que los conocemos, que no son tampoco, que la intencionalidad, ¿no? No es lo mismo que si yo analizo la intencionalidad de las palabras de una persona o de otra. Entonces, hagamos de nuevo esa balanza, ese equilibrio. ¿Eh? El tema económico vuelve a ser algo que nos afecta a todos. Es verdad que si son capaces de conseguir un trabajo muy estable que les permita una estabilidad económica, perfecto. Cuando son personas que se cansan mucho, porque suelen ser personas que los proyectos no quieren que sean muy duraderos. Ya acaba este proyecto, ahora otro proyecto, ahora otro proyecto, ahora otro proyecto, ¿no? Pues evidentemente, si no hay estabilidad económica hay aceptación, pero bueno, hay que intentar conseguirla. ¿Eh? Y luego placer. Placer necesitan placer. Las recompensas desde niños. Esto sí que yo creo que es algo que se mantiene hasta la edad adulta, ¿no? Son personas que necesitan obtener la recompensa de forma muy directa, a muy corto plazo, ¿no? Por eso cuando te planteas o les dices, si toda la semana estás haciéndolo bien, el fin de semana las economías de fichas, los tableros con los niños pequeños, ¿no? Los puntos. En periodos breves, en cosas muy concretas, en objetivos concisos, sí, pero a muy largo plazo acaban hartos de los puntos. Y si un día no lo he conseguido, sienten que ya no lo voy a conseguir. ¿Para qué me voy a volver a poner con los puntos? Entonces, ¿qué sucede con ellos? Son personas que necesitan que las recompensas a sus esfuerzos sean recompensas que llegan de forma muy corta. Ellos necesitan sentir placer de forma muy continua. Entonces, vamos a adaptarnos a eso. Hombre, no te voy a dar una recompensa diaria por tu esfuerzo, tampoco es eso, ¿no? Pero, y llegar a entender, uy, estoy viendo que se está cansando de esto, voy a cambiar la estrategia. Voy a valorarle de repente algo o voy a darle una pequeñita recompensa que nos espera. ¿Vale? Y en el mundo adulto esto yo creo que se mantiene en muchos casos. Es decir, son personas que necesitan, pues ahora me voy de viaje corto, pues ahora necesito encontrarme con un amigo y irme de cena. O es como avanzar en esto. ¿Vale? Ay, vale, vayamos al entorno familiar. ¿Vale? ¿Qué sucede en este entorno familiar? ¿Qué necesitamos? Necesitamos hacer frente a las situaciones desde ese sistema, ya os lo había comentado antes, ¿vale? Porque necesitamos entender que todos tenemos influencia unos sobre otros, ¿vale? Fijaros aquí, yo os he puesto, yo creo que realmente el análisis sería algo así, la importancia de la comunicación en la familia, ¿vale? Prácticamente es la mitad de todo, ¿no? O sea, creo que una familia que cuide la comunicación, que sea capaz de entenderse, tiene avanzado prácticamente todo. Actividades comunes. En la infancia es sencillo y en la edad adulta es sencillo, pero en la adolescencia se va a complicar. No van a querer hacer tantas actividades comunes. ¿Qué sucede? Si somos capaces de que sí que les genere placer toda la infancia hasta que llegan a la adolescencia, a lo mejor reducen la intensidad de querer jugar a juegos de mesa con los padres, pero no la eliminan. ¿Vale? Y luego las fortalezas individuales. Son niños y son adolescentes que sienten prácticamente todos que no tienen fortalezas, que nadie las ve. ¿Vale? Entonces, cuidemos esto, cuidemos estas tres partes. Y ahora vamos a plantearnos qué sucede en esa pareja. Al fin y al cabo, tenemos familia, tenemos un proyecto de hijos, porque antes tuvimos un proyecto, no siempre, es verdad que hay muchas familias monoparentales, evidentemente, pero cuando hablamos de esa comunicación en casa, muchas veces lo que sucede es que en inicio hay un proyecto de pareja que plantea la posibilidad de tener hijos y el proyecto secundario es tener hijos, y cuando llegan los hijos y empiezan a crecer, la crianza y la educación es tan compleja que invierten la pirámide. Y entonces la pareja se cae al suelo y en algunos casos hasta casi que es como, ¿dónde está? Y los hijos se ponen a la cabeza, ¿no? La importancia de esa educación, de todo para ellos, de todo para ellos. Entonces, esto es algo muy importante, ¿no? No podemos olvidar que esta inversión directa no es adecuada. No es adecuada porque nos hace perder identidad también. Entonces,
¿Qué tenemos que plantear? Recordar el equipo, ¿no? Eso de si somos los mejores, bueno, ¿y qué? Decían, ¿no? O sea, vamos a ver, si hemos decidido tener hijos es porque ha valido la pena el equipo que hemos formado, es porque de verdad tenemos una sensación de, o estamos en conexión, nos entendemos, sabemos a dónde queremos llegar, vale, vamos a hacer un poco de reflexión de pareja, de familia, ¿no? ¿Cómo es esa comunicación? ¿Realmente nos escuchamos? ¿Realmente nos paramos a pensar o nos valoramos? Me he dado cuenta que esto lo estás haciendo súper bien o me he dado cuenta que en esto te estás esforzando. Pues muchas veces no, ¿no? Por eso cuando trabajamos desde gabinete externo muchas veces es vale, pero ahora quiero que vengáis todos. Vamos a hacer sesiones con el niño, vamos a hacer sesiones con el adolescente, pero ahora quiero que vengáis todos, o ahora quiero que vengáis solo los papás, porque realmente a lo mejor hay cosas que cambiar. Y cambiando desde arriba, ¿no? Cambiando desde la parte de papás, de repente se observan cambios y dices, ¿qué ha pasado? Pues el sistema ha cambiado, ¿vale? Entonces me cuido. ¿Cuánto lo cuido? Todo. Busco terapia para él, busco actividades extraescolares, busco llevarlo a la academia de hermanos. Y cuando acaba el día es, ¿y tú dónde estás? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Cuántos minutos, ya no te digo horas, cuántos minutos del día de hoy te has dedicado a pensar cuál era mi necesidad? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me encuentro? ¿Vale? Entonces creo que de verdad es importante que para que entendáis o contribuyáis a esa regulación emocional, os deis cuenta que no podemos centrarnos solo en el niño o en el adolescente, que es fundamental que nos centremos en toda la familia. ¿Vale? Y luego esa maravillosa, ¿no? Esa bendita paciencia, ¿dónde estás? ¿Qué sucede? ¿Soy capaz de activar esa escucha en condiciones? ¿Le escucho todo el mensaje que me quiere trasladar? Llega súper ofuscado, me han llamado al colegio, me han llamado al instituto, otra vez ha pasado. Esta semana con otra de las mamás hablaba. Hay sospecha, tenemos un adolescente con el que estamos trabajando, me acaba de llamar la jefa de estudios del instituto que hay sospechas de que por el grupo de WhatsApp se está metiendo con una compañera y lo van a expulsar, nos llevan avisando ya de que su conducta es disruptiva en el aula, Vale, y la pregunta es, ¿has hablado con él? ¿Sabemos su versión de la historia? Porque cuando nos sentamos y conseguimos hablar con él, él verbalizaba que esa niña, esa compañera de clase, llevaba un par de semanas metiéndose con su cambio de pelo. Salía a cortar el pelo y ahora encima se lo peina con el tupé hacia arriba. Llevaba 2 semanas metiéndose con él y él, harto, lo escribió por el WhatsApp, se quejó y se metió con ella. Ya tenemos un problema. ¿Qué pasa cuando la víctima se convierte en ahora qué está pasando aquí? Y como están tan etiquetados, ¿ahora quién va a escuchar a este niño? Va a ser complicado, hay que gestionar, hay que reunirnos con jefes de estudios, hay que reunirnos con tutores, con profesores, con quien haga falta. Porque realmente es importante que seamos capaces de escuchar todo el mensaje que tienen que trasladarnos. Muchas veces la historia que nos cuentan, estamos tan crispados y estamos tan agotados de que es hoy, es que es ayer, antes de ayer, es que llevas una semana que no llego a escuchar todo el mensaje y ya directamente le digo, vete a tu cuarto. No puedo más. ¿Vale? Entonces, entendamos, sus funciones ejecutivas son inmaduras. Su expresión del mensaje no es exactamente igual que a lo mejor otros niños de su edad. Te va a contar lo que él ha captado. A lo mejor para él la intensidad emocional ha estado en el comentario que ha hecho esa compañera y no se ha parado a pensar que han pasado 3 cosas más en esa misma situación. Para él solo ha sido esa. Pero bueno, vamos a encajar el puzzle, vamos a recabar toda la información, ¿no? Y vamos a entrenar con ellos lo mismo que os decía al principio, ¿no? Ellos suelen tener pocas habilidades para reconocer lo que sienten y expresar lo que les pasa con los demás. Suelen contar versiones, suelen contar historias que no encajan a lo mejor con las que han visto otros compañeros, otros profesores. Aquí hace falta intervención, ¿vale? Vale, ¿qué pautas podemos plantearos? ¿Qué pautas podemos plantearos? Aquí tenéis como un mini esquema, ¿no? Tener una actitud firme, serena y tranquila, es decir, saber lo que le quiero plantear, prepararlo antes, podemos hablarlo. ¿Qué le queremos decir? Vale, le queremos trasladar este mensaje. ¿Cómo se lo vamos a hacer? Tranquilos, por favor. Y el mensaje repetido, el mismo siempre. No, reducir verbalizaciones negativas.
Pasamos el día repitiendo más veces lo negativo que lo positivo. Incorporar también información positiva, pues también estás haciendo bien esto, estás mejorando en esto, ¿vale? Olvidar intenciones y hechos pasados. Algo a veces es tan grave que lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. No era la intención, a lo mejor de verdad que ha roto algo que es realmente importante, pero no lo quería romper. No se ha dado cuenta, es verdad que hay que pararle, hay que reconducirle, tiene que tener una consecuencia, desde luego que sí. Pero una vez que ya se ha pasado eso y ya le hemos puesto esa consecuencia, ya no estemos todo el rato dándole, dándole y dándole. Escuchar con calma y comprensión. Lo que os decía antes, es muy difícil, pero necesitamos intentarlo. De verdad que es una llave para que la comunicación mejore. Y elegir el momento. Mira si es difícil elegir el momento, otra cosa igual, ¿no? Porque muchas veces te lo tengo que decir ahora porque si no exploto. Para, que a lo mejor no es este el momento. Elegir el momento en el que él va a estar receptivo, porque si no a lo mejor todavía lo bloqueo más y se comporta de una forma peor, ¿no? Hacer propuestas de acordar condiciones concretas, pactos con ellos, pactos. Suelen ser personas súper leales. Si tú has conectado conmigo y si de verdad has vinculado, voy a estar contigo a muerte. Si yo hago un pacto contigo y veo que tú cumples tu parte, yo voy a estar ahí. Vamos a hacer propuestas y vamos a acordar cosas con ellos, pero que sean pequeñas. Por el siguiente punto, ¿no? Descomponer el comportamiento problema en conductas concretas. Muchas veces les pedimos algo que es tan ambiguo o tan grande que pórtate bien. Pórtate bien. Vale, pórtate bien en una situación es una cosa y en otra situación es otra cosa. Porque pórtate bien en un autobús es diferente a pórtate bien en una comida familiar. Y todo el rato repetimos el mismo mensaje y es un mensaje muy amplio que incluye muchas cosas. Vamos a reducirlo, vamos a descomponerlo en cosas más pequeñas, ¿vale? En conductas más pequeñas. Y enviar mensajes claros, ¿vale? ¿Qué espero de ti? ¿Qué esperas? ¿Qué significa portarte bien aquí? ¿Qué esperas de mí que yo haga ahora mismo? Me apetece que cuando veas a no sé quién te acuerdes de que hoy es su cumple y si te apetece le felicitas. O creo que estaría bien que... Vale. Importancia del contexto, ya estamos casi acabando. Cada miembro de la sociedad ejerce diferentes roles en función del contexto en el que se relaciona y eso nos permite conocer el autoconcepto. ¿Qué pasa con la autoestima de las personas TDAH? ¿No? Es como hay que trabajar su autoestima, hay que trabajar su autoestima. A mí me gusta hablar de autoconcepto. Yo considero que es verdad que esa autoestima es el equilibrio de todos los autoconceptos, pero yo puedo tener un concepto de mí mismo a nivel familiar fantástico y un concepto de mí misma a nivel profesional más bajo o al revés, ¿no? Es decir, a veces lo que le sucede es, tienen un concepto físico, un autoconcepto de su imagen maravillosa, se ven y están encantados de haberse conocido, aunque lleven el flequillo así como lleva mi adolescente. Pero ya a nivel académico, su autoconcepto a veces es bajísimo, ¿no? Entonces, vamos a entender y vamos a captar cuál es su autoconcepto familiar, cómo se siente él dentro de la familia, qué piensa de su actuación y de su relación en el ámbito familiar. Pues todos esos autoconceptos, el familiar, el social, el académico, el intelectual, el personal, todos esos generan de nuevo ese equilibrio y valoraremos la autoestima. Nos pasa a todo el mundo al fin y al cabo. Yo puedo tener una mala época a nivel físico y porque he tenido una enfermedad o porque me encuentro de una forma diferente o porque la edad va pasando. Y de repente el resto de autoconceptos, pues mira, a nivel familiar estoy fenomenal, a nivel laboral estoy fenomenal. Todo eso acaba generando ese equilibrio, ¿no? Entonces, entendamos todas esas herramientas que les pedimos que ellos gestionen, realmente están basadas en cómo están a nivel de autoconcepto. ¿Sí? Y esto a través de terapia también se puede regular, claro que sí. ¿Vale? Vale, estamos, terminamos. Creo que me he portado, más o menos. Lo he intentado. Pues muy bien, enhorabuena por así de concisa y espero que os haya gustado el tema. Yo quiero intervenir en primer lugar, os doy la palabra a vosotros, porque el concepto de asamblea familiar me ha parecido fantástico, porque realmente quienes tenemos que detectar los signos de alarma de que hay un problema de salud mental en nuestros hijos somos los padres, porque luego nos dice, es que tu hijo
presenta signos de bipolaridad y decimos, ¿qué? Es que tu hijo tiene un trastorno de conducta alimentaria, pero si no me he dado ni cuenta que vomitaba cada vez que comía. Es que tu hijo tiene, y claro, cuando te lo dicen, dices, pero ¿cómo no he sido capaz de estar atenta a esos signos que me estaban diciendo, sobre todo los adolescentes, y no me he dado cuenta? O ha hecho un intento de suicidio, que ahora está tan de moda. Pero ¿cómo no me he dado cuenta que mi hijo ya me estaba alarmando de esto? Pues porque no hacemos esa asamblea familiar, no tenemos tiempo para hablar y escuchar a nuestros hijos. Bueno, yo no soy la ponente, pero es que este tema de los signos de alarma que tenemos que detectar en nuestros hijos es fundamental con este concepto. Bueno, pues es el turno vuestro. A ver si podemos escuchar sin micrófono, nos dejo el micrófono. ¿Quién quiere intervenir? Adelante. A ver, nosotros, gracias a Dios, en la asamblea familiar la hacemos. Cenamos y comemos sin tele y comemos todos Pero me parece juntos. que no funciona. ¿Podría, Fernando, traer el micrófono? Ah, porque igual desde aquí no te oyen. Sí, a lo mejor es que no te oyen los que están... tenemos padres que están conectados online. Entonces, primero tenéis vosotros preferencia para hacer las preguntas. Hola. Sí. Nosotros tenemos la costumbre ya desde pequeñitos que cenábamos siempre en la cocina y después de cenar hacíamos un poco de tertulia, ¿vale? Cenábamos sin móviles, sin tele, sin nada, y eso lo hemos llevado, ¿vale? Lo hemos llevado bien. Hasta ahora que son adolescentes, seguimos igual, hacemos lo mismo, pero tenemos el problema de que nuestro hijo, que es el que tiene TDAH, él no quiere participar, ¿vale? Entonces, tampoco le puedes obligar porque le tienes que dar libertad, pero al final nos comunicamos con la familia, pero él no tampoco quiere participar y comunicar. O sea, le cuentas, le preguntas y bien, mal, o sea, de monosílabos no pasamos. Yo ahí lo que te plantearía de nuevo es pactemos. Pactemos, vale, si no quieres quedarte todas las noches, no te quedes. Pero la que te quedes que valga la pena. No sé, te tiene que estar contigo, te tiene que apetecer, ¿no? Un poco. Y a lo mejor dándole un poco de tregua de, bueno, modifiquemos la frecuencia. ¿No? A lo mejor si tiene algo que estudiar o si le apetece ver determinada cosa, vale, también tiene que tener un poco ese tiempo para ello. Seguir verbalizándole que lo que vosotros esperáis o lo que a vosotros os gustaría es que él participara, que le echáis de menos, que realmente por la familia falta, ¿no? Si él no está en esa conversación. Pero que estáis dispuestos a entenderle y que podemos modificar la frecuencia, que no hace falta que siga siendo diaria. A ver, la frecuencia no es problema porque eso es un poco espontánea. O sea, como llevamos toda la vida, pues a veces se alarga más, a veces se alarga menos. Pero el problema es que aunque se quede, porque a veces se queda escuchando, él no participa. O sea, no hay manera de que él cuente sus emociones. ¿Y o cuente lo cuándo que le es ha el pasado. momento en el que cuenta? Pues que ese momento ya no está sucediendo. Es que o sea, cuenta muy poco. O sea, le tienes que preguntar y, claro, con mucho tacto para que no se sienta agobiado, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, a veces sí hablas con él un poquito y te cuenta algo, pero te cuenta una frase, algo que ya tú estiras del hilo, pero es muy difícil. Ahora ahí muy bien, ahí has dado, ¿no? Ahí estiras del hilo. A lo mejor es el momento, hay que llegar a encontrar en qué momento está más receptivo y cuando cuente un poco más, ahí tirar del hilo, ¿no? Y plantearle. Desde luego, otra cosa que creo que es fundamental es seguir dejándole claro, estoy aquí, cuando quieras, cuando necesites. Contar cualquier cosa, cuando quieras que hablemos, estoy. Y en la adolescencia, con algunos casos, lo que nos pasa es que esa asamblea directa cambia, pero de repente empieza a mandarme WhatsApps. Pensemos que en este punto él se está acostumbrando a que el canal más fácil de comunicación emocional para él, porque con sus amigos por donde se comunica es Instagram o WhatsApp. Pues a lo mejor empieza a hacerte algunos comentarios o a contarte algunas cosas por WhatsApp. Bueno, pues rodémosle. ¿No? Es como vamos a adaptarnos a lo que él vaya haciendo, pero vamos a dejarle claro a seguir manteniendo el mensaje de nos gusta la asamblea. El momento familiar es un momento muy agradable para todos. Y a lo mejor en determinado momento, por intentar también agradarte o por saber qué os gusta, hable un poco. Es decir, yo creo que en la adolescencia la herramienta que nos rompe todo es la rigidez. El seguir manteniendo las normas como siempre han sido en esta casa, eso nos rompe todo.
porque la adolescencia es... Que los niños no deben llorar y que las chicas son todas unas histéricas, ¿no? Y esos conceptos rígidos que hemos tenido, yo que ya paso de los 60, los hemos tenido, ¿no? Muy aquí. Los niños no deben llorar y no deben llorar, pero ¿por qué lloras? ¿No? Y las niñas todas unas histéricas. Sí. Y que la adolescencia pasa. También, ¿no? Tranquilo, pasará, tranquilo, Todo sí, eso pasará y irá cambiando, irá modificando. En nuestro caso, Cógete el micrófono para que lo oigan desde... bueno, pues en nuestro caso, detrás de lo de la comunicación, sí que es verdad que mi hijo está en el instituto, ha entrado este año, pero a nosotros sí que nos contaba todas las cosas que le pasaban y los problemas que tenía. Pero desde el instituto sí que nos dimos cuenta que él ha empezado a callarse algunas cosas. Y fui a hablar con la orientadora y ella me comunicó a mí que es que mi hijo era muy chivato con esas palabras porque me contaba demasiadas cosas. Y ha sido empezar el instituto y la comunicación dejarla ya. No, ¿Y vosotros cómo lo habéis llevado? fatal. ¿Y cómo se lo habéis verbalizado? Yo le dije que ella, la orientadora, era, a ver, en el instituto le podía dar unas pautas, pero esas pautas en mi casa no servían. Servirían allí, pero en mi casa no. En mi casa, si tiene algún problema, nos lo tiene que comunicar para poder resolver ese problema. Lo digo porque es que es muy difícil a veces el paso de lo que es el colegio al instituto y empiezan a ver otra edad, la adolescencia, empiezan así. Pero sí que es verdad que hay algunas pautas que no dejan de ser absurdas las que dan en el instituto. Porque lo dijo así, chivato. Es un chivato. Por las cosas que la le palabra, decía. Claro, es que no pega, no le pega. Esa es la palabra y encima pues eso. Yo creo que ahí el planteamiento es dejarle claro a él que entendéis que está en el instituto, que las normas han cambiado, que seguís estando ahí, que es lo que necesite, ¿no? Es un poco el planteamiento es ese, que lo que necesito, si en alguna ocasión ha pasado algo que a él le inquieta y quiere consultarlo con vosotros, lo puede hablar, pero que entendéis, porque fíjate, si llega el punto en el que él entra en el instituto, y corrígeme porque igual probablemente me equivoqué en algo de lo que comenté, él entra en el instituto, todo cambia, ¿no? Es como que yo tengo mucha confianza y cuento todo en casa, pero de repente aquí empiezo a ver que la gente no cuenta y los demás me dicen, pero no lo digas, pero... Y cuando llego a casa, tú que eres mamá y papá, me decís, es que tú aquí en nuestra casa las cosas no son así, nosotros nos lo hemos contado siempre todo. Él probablemente sienta que esperan de mí, que lo cuente todo, que me están diciendo allí, que no lo cuente. Claro, es que en este caso mi hijo el instituto tiene un aviso de acoso. Entonces, cuando ellos vieron que mi hijo me lo contaba todo, ellos dijeron, aquí está contando demasiadas cosas y ya tenemos un aviso, ha puesto el instituto de una mala vista, quiero decir, de una mala reputación, pero claro, desde que yo, Asuntos Sociales, hizo el informe y dio el aviso, mi hijo a mí ya no me cuenta casi nada. Y lo tengo, se lo digo todos los días, cada vez que te pase algo lo tienes que decir, cada vez. Sobre Pero, todo claro, porque vuestra circunstancia es más particular todavía, es decir, por seguridad. Claro, por eso te digo Claro. que desde el instituto le dicen que no cuente nada, porque a ellos no les interesa que cuente. Y es que les hace más razón, les hace un más... mensaje incorrecto, el Claro, instituto no tiene que verbalizarlo. pero ¿sí? él le hace más caso a ellos que a casa. ¿Por qué? Porque a mí, las 2 veces que he ido, me ha visto llorando, no quiere que yo Y por la sufra. presión social totalmente. A Correcto. vosotros os está intentando proteger y allí es la presión Correcto. social. Entonces, Imagínate cuántas esto- horas cada día pasa. Esto es un cúmulo que él tiene de si lo cuento, mi madre llora, en el instituto me pasan más cosas, si no lo cuento, pues mejor, me lo callo y ya está. Ese es el momento que están viviendo muchos chicos. Aparte de mí, represión emocional. aparte de mí, no pueden hablar, no pueden decir lo que les pasa porque tienen repercusiones por las dos partes. Yo porque sufro. Pero yo intentaría recurrir al equipo de mediación. Habitualmente en los institutos sí que hay un equipo de mediación en el que realmente intenta trabajar, ¿no? Todas estas circunstancias y se ponen en marcha. Claro, eso lo tienen en el instituto. Lo que pasa es que el problema aquí es la orientadora, que eso es aparte de la orientadora. La orientadora habla con Jar súper poquitas veces, he hablado 4 horas durante todo el curso y le pregunta por el castigo, pero sus palabras fueron esas y yo me quedo con eso. Ya. Así que...
acompañamiento, desde Correcto, luego, y, sí. y como decía Concha, o sea, todas las bombillas, perdón, encendidas. Entendidas. Todas las bombillas Sí, sí. puestas encendidas y Sí. cualquier cambio de comportamiento otra vez. Sí, pero todo eso información puede nacional. generar más trastorno, ¿eh? Claro, De no, los que sí, se sí. llaman comórbidos, los que Correcto, vienen totalmente, asociados al TDAH. Entonces hay que estar atentos, más si está en una preadolescencia. Y cuando un niño está así, ¿qué pasa? Que los compañeros se piensan que él es el problema de la clase, de que la clase no funciona. Entonces ellos se unen más. Bueno, Quiero pues, decir que a veces dicen, no puede ser, que yo al principio decía, no puede ser que todo el mundo se encuentre aquí. Claro, y luego vas analizando los problemas, vas analizando y le hacen culpable de cosas que no hace. Intentan muchas veces que le culpen de algo que no hace, pero, ¿me entiendes? Están como una piña y a ellos se los dejan a un lado. Intentan pues acusarle y otras cosas. Hay claro. mucha necesidad de intervención grupal porque al fin y al cabo en ese tipo de situaciones está la persona que está ejerciendo de acosador, por decirlo de alguna forma, la persona que está siendo víctima, pero luego el papel más importante de la situación es la de los observadores, que no ponemos poco en ellos, pero en realidad en un grupo vuelve a ser otro sistema, la influencia de cada miembro del sistema repercute en el resto del sistema, y entonces, ¿qué sucede? Que si los observadores mueven ficha, la situación cambia. Si los observadores no mueven ficha, hacen que la situación se mantenga. Entonces ahí el instituto en este caso debería de poner el foco en el grupo. Pero es un problema. no, pero quizás a tu hijo le molesta que sepan sus compañeros que tiene TDAH. Yo creo que no. Es que quizás sea conveniente que en el grupo, a través de la Es que- mediación o de la orientadora, se hable de lo que es Es ese que yo, de trastorno. hecho, al principio del curso, yo soy de la maestra, no pueden saber los compañeros por qué se comportan de esta manera si no saben lo que tienen. Exacto, pero lo Es que- primero es el conocimiento. Si no, Pero de momento no. Sí, faltan 2 meses para Y- terminar el curso. ya, pero al año que viene, si puedes de entrada, ¿no? Que Pero- hables con la psicóloga del instituto o con la orientadora o con... Desde junio del año pasado estoy intentando hacer una charla con 2 psicólogas de IDEA de la zona y no tienen tiempo. Ya, pero bueno, pero si no tienen tiempo, dentro, como dice Correcto, Laura, pero dentro de del todas cole. maneras, hay profesores que no saben qué significa el TDAH, no lo saben. No, y nosotros tenemos un proyecto en la asociación que vamos a los colegios a informar a los padres, digo, a los profesores, No hace falta que el colegio... que deben de saberlo, ¿eh? Es que los profesores deben de conocer el Claro, pero hay TDAH, que muchos- nosotros vamos para Y cuando te reciben recordárselo. es que su hijo no está atento. Eso te lo pone muchas veces. A ver, tú no entiendes que mi hijo tiene TDAH. Exacto. Entonces hay muchos profesores que no lo entienden. Pero los colegios, igual que se forman para los diabéticos, los niños diabéticos, los mismos derechos tienen los niños diabéticos como los de los TDAH. Totalmente, y los intolerantes al gluten, tienen Correcto. que saber, Entonces, sí. con ese tema, y encima que la comunicación que te estoy diciendo, que es que te dicen por un lado, el niño, No fluye. en mi casa, cuéntenoslo, qué te pasa, necesitamos saberlo, sigues tus terapias, necesitamos saber qué te pasa para poder continuar las terapias. Sobre el problema trabajamos. Y por otra parte le dicen que no cuente lo que no, pues entonces tenemos un problema y gordo. Claro, pero es de De base. comunicación. Es de base. Sí, totalmente. Es complejo, o sea, soy compañera de Laura. Sí, bueno, no la Se hemos nos ha hecho muy presentado. complejo. Es que ahí ya no estás trabajando el TDAH, ahí estás trabajando la organización. Del centro. Con los que tú, correcto. en los que tú depositas la confianza, porque se supone que depositas a tu hijo para que él se forme como Correcto. persona y también como individuo. Gracias. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no estamos trabajando o no estamos planteándonos qué problema de TDAH tiene con la sociedad, sino que en realidad las personas responsables, los agentes sociales y educativos, como personas que son, pues fallan en su formación. Y en otra cosa que ha comentado Laura, en la comunicación. Laura ha incidido mucho, fijaros en el tono con que habla Laura. Nos complementamos porque yo no hablo como Ella es más nada. Quiero decir, Porque no sé, No. no sé por qué. Ponte, levántate. da igual. Bueno, pues en principio lo que nos complementamos es porque fijaros el tono con que habla Laura, es un tono comedido, es un tono pausado que te invita también a relajar, a escuchar y a aprender. ¿Qué pasa? Que si estamos ya planteándoles a los mismos profesionales que deberían de primero cuidado, que no es TDAH simplemente que se mueve mucho, déficit de atención, funciones ejecutivas, no, persona, Claro. emociones, cómo integra, y claro, eso no lo puedes hacer en una charla.
Él mismo tiene que hacer un trabajo de voy a entender qué significa vivir con un TDAH o ser TDAH. Ahora, entonces se nos complica todo mucho. La comunicación es básica. Hay que seguir peleando. Y Tantos tenemos quedan años de muchos instituto. como en tu caso. Pero es que es todos los días, a todas horas. Quiero decir que es todos los años lo mismo. Tienes que Ya, entrar. pero está agotado. enquistado, Y si no pides su enquistado. comunicación, solo te dan, no ha hecho los deberes. O no, yo quiero más Mensaje, comunicación. la Claro, ¿Y pero cómo mira, está mi hay hijo? otra cosa que Aparte has de lo de comentado. académicamente las notas o la puntuación que puede tener. ¿Y cómo anda mi hijo? Porque mi hijo yo lo he llevado al instituto y no ha querido entrar, se me ha puesto a llorar. Mi hijo hoy ha tenido un problema en el compañero y no me lo ha comunicado. Me he enterado por los demás niños, a lo mejor del pueblo, que han venido me lo han dicho. ¿Y vosotros? ¿Dónde está la comunicación de vosotros? Ahí vamos a ese autoconcepto que también tiene afectado. De todas formas, se Pero- trabaja desde pequeñitos, ¿no? El Totalmente. hecho de que aunque en el colegio, ¿no? Entonces, los disléxicos, ¿qué más lees? Mi profesor me ha dicho que leo fatal, pero tú en casa llevas horas sobre horas trabajando, motivando, no pasa nada, lo vas a conseguir. Entonces tienen también que aprender que no importa que el resto confíe en mí, que yo soy tu madre, que yo soy tu padre, que soy tu punto de Que te referencia conozco. y de verdad lo vas a conseguir. Es que ahí va a estar la importancia del vínculo, ¿no? Volvemos a eso. Esa conexión es que realmente no puedes trabajar más allá. Por eso os decía yo antes lo del superpoder, porque en el fondo sí que creo que lo tienen. Son personas súper especiales, tienen algo diferente. Vale, es verdad, tienen muchas cosas que les limitan, hay barreras, pero entrenémoslas. Porque la atención es entrenable, la memoria es entrenable, las funciones ejecutivas son entrenables. Avancemos, pero no olvidemos la importancia de la carga emocional, porque es que lo es todo. Claro. Lo es todo, ese es el motor que mueve luego todo lo demás. Entonces, pues os toca seguir peleando. Es agotador porque es agotador, pero hay que Sí, seguir sí. tocando Sí. las puertas que haga falta. Lola, ¿tenemos alguna pregunta online? ¿Puedes hablar desde ahí? Sí, tenemos. Sí. Sí que hay dos preguntas en el chat. A ver, una es de Laura. A ver si consigo, es que claro, si me mantengo aquí no puedo subirme la pantalla. Lo estoy leyendo yo desde aquí, si quieres, ¿lo leo? Ah, pues si puedes verlo ahí, sí. Mira, lo tengo aquí, Laura Ruiz. Buenos días. El problema más grave de mi hijo con TDAH es el instituto. Lo han expulsado ya 2 veces y hay muy poco de apoyo por parte de los profesores. Dice, es el gran problema, ¿no? Esa falta de apoyo, que antes no existía, ¿no? Entiendo que se refiere al colegio. Entiendo que en el colegio sí que está ese acompañamiento, ¿no? Suelen ser centros también más pequeños. Es mi gran preocupación, gracias. Sí, totalmente. El apoyo, la conexión, pero por eso yo creo que también venimos de 2 años que nos han hecho mucho daño en este sentido, ¿no? El tema de la pandemia, el no poder acudir a todas las tutorías que hacen falta, esa falta, ¿no? de comunicación. Yo creo que en muchos institutos en parte ha sido porque realmente no se podía hacer a nivel de logística y a nivel de normativa y todo esto, pero en otras ocasiones también es porque es más cómodo hacerlo online y decirte hemos hecho, a nivel planificación y organización del centro, ya hemos hecho una tutoría, pues ya no tengo tutorías contigo hasta que no haya hecho con todos los otros padres. Hay que pelear. Yo sigo pensando que de verdad sí que las familias tenéis un montón de herramientas. Y si hace falta ir a educación, hay que llamar todas las puertas que hagan falta, porque sí que a nivel legislación, a nivel herramientas, hay muchas al alcance de los colegios y de los institutos. Otra cosa es que exista el nivel de formación adecuado de los profesionales que están tratando a nuestros hijos, ¿no? Y voluntad. Y también hay voluntad. Es que hay personas que se involucran, Totalmente. entienden el problema y empatizan con los niños. Pero la persona que no, el maestro que no empatiza con el niño empatiza con él, tiene el curso, pero ya ha perdido. Totalmente. En ese sentido, mira, se estaba contando a ella que mi hija cuando... Espera, cógete del sí. Se lo estaba justo contando tanto a ella, que venga toda la charla, es la primera vez que vengo. Y, fantástico. Mi hija cuando se agobia, somatiza mucho y le duele la tripa. Y yo lo he explicado hasta el infinito en el colegio, de mirar, es que se ha agobiado, dejadla 10 minutitos, que respire,
y podrá volver al aula, porque de verdad que no es que le duela, es que es como su vía de escape, su abuela. Pues no, me llaman, ven a recogerla porque está enferma. De verdad, si no tiene fiebres y tal, es que ella lo somatiza, o sea, yo lo tengo súper comprobado. Cuando ella está como que le desborda el mundo, dice, me duele la tripa y realmente, probablemente le duela, pero si toma aire, se relaja y tal, pues no hay manera. Y lo he dicho por activa y por pasiva. Y no es un problema de su tutora, o sea, porque su tutora realmente cumple el protocolo, incluso ella lo ha dicho, porque a mí la niña me dice, Esther lo dice que me dejen intervenir, es del centro y pam, y ven a recogerla. Y con eso del COVID ya no os quiero contar, Claro. enseguida la mandaban al aula COVID. Pero mira, yo O sea, ahí y es evidentemente entiendo tremendo. perfectamente la sensación de desesperación, porque es lo que tú estás diciendo, ¿no? Ella está somatizando, está sintiendo una situación que le hace sentirse mal y entonces lo está focalizando en ese dolor de estómago y es lo que verbaliza. Yo ahí te estaría planteando que volvemos aquí, que a lo mejor lo que hay que trabajar con ella, que evidentemente desde el centro tienen que volcar ese apoyo, tienen que conectar con ella, pero a lo mejor ella podría hacer un trabajo o podríais hacer un trabajo con ella en el cual se entrenará ese reconocimiento emocional. ¿Qué es lo que te está generando este dolor? Párate un minuto, estás dentro del aula, estás sintiendo dolor de barriga, ¿vale? ¿Cuál ha sido el estímulo que ha generado que tú te sientas así? Porque lo que probablemente le esté pasando es que no estés yendo a afrontarlo. Algo está pasando en el aula y ella no lo está afrontando y su cuerpo le está generando una señal, le está generando un dolor de barriga. Analicemos eso. Es decir, el entorno, el grupo dentro del aula, los compañeros, la comunicación o la conexión con los docentes es correcta. Vale, valorémoslo porque a lo mejor lo que le está pasando a ella es que ese dolor de estómago está siendo la bombilla encendida de su cuerpo, le está diciendo ayúdame, algo está pasando, ¿no? A nivel emocional. Yo ahí lo que le plantearía es entrenar esto que os decía antes, porque lo que le está pasando a ella, la conducta es el dolor de estómago, esa sensación, ¿vale? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el pensamiento que hay antes de que empieces a sentir eso? ¿Vale? En ese caso el dolor de estómago no sería el estímulo, porque antes yo os he puesto ese ejemplo. Una cosa es que a mí me duele el estómago de forma puntual en algún momento. Cuando ese dolor de estómago ya es recurrente, a veces son dolores de cabeza, muchos, ¿no? Adolescentes, lo que al instituto me duele la cabeza, me duele la cabeza. A veces son vómitos, a veces ese dolor de barriga, ¿no? Se ha convertido en una conducta y esa conducta tiene la consecuencia de liberarme. Salgo de aquí. Vale, ¿cuál es el pensamiento previo a ese dolor de barriga? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la emoción? ¿Cuál ha sido el estímulo que le han dicho? Se acerca la hora del examen de no sé qué y cuando tengo a este profesor me pongo súper nerviosa. Analicemos por ahí, porque a lo mejor hay herramientas que podemos poner en marcha. Desde luego, y lo comentabais vosotros y lo comentaba esta otra mamá, Laura, creo que se llamaba también, es verdad, el apoyo de los centros es fundamental. Yo creo que es la conexión. Nosotras trabajamos siempre y os planteamos que la triangulación, para nosotros la triangulación implica familia, gabinete externo, centro escolar. La triangulación es lo que nos permite entender en qué punto vital está cada niño, cada adolescente, cada adulto, si es que estamos en vez del sistema escolar, pues hacemos un trabajo. ¿Qué sucede? Necesitamos entender cómo fluye todo. Entonces, aquí evidentemente es fundamental ese apoyo. Si no lo tengo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Intentar hacerles ver por qué busco su apoyo, por qué lo necesito. Porque muchas veces es verdad que los centros no generan el apoyo por desconocimiento. Es que yo no sabía que tu hijo tenía TDAH, por lo poner en el expediente, pero es que no tenía tiempo de leer todos los expedientes. Vale, pues yo vengo y te cuento toda nuestra situación y toda nuestra historia familiar. Facilitar. Lo único también en la línea de lo que ella decía, y bueno, tú también lo has comentado, también tengo esa sensación de que ella, afortunadamente de momento, está entrando en la adolescencia, pero todavía es medio niña, y sí que verbaliza muchas cosas, pero una que a mí me preocupa mucho es que fulanito me ha hecho no sé qué, o se ha metido conmigo, no sé qué. ¿Tú se lo has dicho a la profesora? No, porque total, no me va a creer. Y claro, yo intento razonar con ella. No, porque se harían los amigos de esa, dicen que estoy diciendo mentiras y entonces al final soy la que siempre se queja. Hay una línea muy fina Que yo no sé. que separa esa realidad de verdad objetiva, pero también hay otro espacio que es el que está relacionado con me genera un esfuerzo
enfrentarme a la profesora y decirle lo que ha pasado. Entonces hay algunos adolescentes o preadolescentes que se cobijan en, os lo he dicho, si total no me va a hacer caso, porque tampoco tengo la herramienta para acercarme. Hoy en día hay mucha facilidad en ese sentido, no tenéis las aplicaciones, tenéis la comunicación a través de, pues no sé si es el Alexa, el Classdojo, el Educamos, hay un montón de herramientas, ¿no?, de comunicación entre familias y centro. Pidamos una tutoría. Quédate en el micrófono, súbete aquí porque no se te escucha. Hola, ¿me escucha? Sí, ¿me dejas un momento comentarle? A mí me gustaría, yo soy pedagoga y logopeda. A mí me gustaría hacer un pequeño inciso por lo que supone lo que es primaria y secundaria. Primaria es un proceso de guía, de acompañamiento, y secundaria realmente es cortar el cordón umbilical. En secundaria los profesores que hay no son maestros, son profesores. A ver, déjame ponernos in situ. No los estoy justificando, estoy diciendo lo que es la Ella realidad. todavía está en primaria. Va a pasar. Ah, vale. Pues bueno, en primaria, pero bueno, bien. Déjame llegar a secundaria y pues vemos que alguno de primaria se nos escapó, de secundaria se nos escapó primaria. Está en sexto de primaria, vamos, está en el límite. Me da igual, en sexto fíjate qué es lo que sucede, ya tienen más de un profesor por asignatura. Antes es verdad que había un acompañamiento y era un tutor que era una figura muy visible, y esa figura visible podía ser el ancla en el cual el niño, si tenía un problema, pues se lo comenta al tutor. Bien, conforme van creciendo, lo que se puede llegar realmente a incidir es buscar las figuras de referencia, de confianza, lo que Laura decía al principio. Esas figuras que en realidad me dan la seguridad suficiente para hablar de mi libro. Es decir, me ha molestado, me siento mal, tal. Entonces, cuando estamos en secundaria, pues puede ser que la gran mayoría de agentes educativos de todos los niveles nos marquen una barrera, incluso una etiqueta. Pero siempre hay alguien. Y si no, está fuera. Y si no, está el móvil. Me siento mal, me voy un momento al baño, le escribo a mi madre, hoy me siento mal, me duele la barriga, que noten que esa sensación no queda ahí comprimida en mi cuerpo y nadie me entiende, no, tengo una pequeña, vete al baño un momentito y me escribes. O escriben a Laura, que salga un poquito, ¿no?, la olla a presión, al fin y al cabo liberamos un poco de aire y se relaja. Y luego cuando salgamos busquemos qué figuras, qué personas me van a entender. Porque es verdad que esto es una selva de asfalto. Y en esta selva, esta jungla de asfalto, va a generar que muchísimas veces estos niños tengan que aprender que al fin y al cabo es la vida. Porque luego los tenemos de adultos que tienen problemas laborales, que no consiguen integrarse en el grupo. Y no hablo solamente de los TDAH, cualquiera que tenga emociones y que tenga emociones encontradas que te hagan que, joder, es que no me comprenden. Que Pero me es llegan a verdad que entenderme. también es importante que sean capaces de diferenciar, hoy ha sido un buen día, que no sean, porque claro, las emociones, los días que sienten, ¿no?, este rechazo, no me han entendido, hoy lo he pasado muy mal, es como que pesa mucho. Y entonces, si al día siguiente vuelve a pasar algo, vale, pero a lo mejor hay 3 días que está la cosa bien, que no tenga tanta intensidad de señal lo negativo, porque al final magnifican y están en un momento también que a nivel hormonal, claro, todo lo viven de forma muy intensa. Entonces, y eso lo hablan de eso, entran en bucle, de los problemas que tienen. Por eso también le comentaba Concha que lo que podemos hacer es sensibilizar en los centros, dar charlas, lo que decía Laura de las herramientas, decirnos qué centro es y vamos, desinteresadamente. No quiero decir que yo lo he comentado porque yo lo he hecho. Yo, antes de empezar el año pasado, el centro, no tienen tiempo, están en otros proyectos y este no es importante. Pues yo lo acepto. He ido las veces que ha hecho falta al instituto a hablar, pero da igual, te estás dando contra la pared cuando hablas. Entonces te crea una frustración de decir, estoy intentando que mi hijo tenga comunicación con nosotros en casa para que nos cuente sus problemas y luego tú vas allí, se los cuentas, los problemas que te apoyan. Readaptémonos, pues ahí no se puede, pues replanteemos, tenemos una emoción encontrada, no está funcionando, el estímulo real es que yo quiero cambiar una realidad que por ahora no voy a conseguir.
pues busquemos un plan B, ¿no? El abecedario, si el plan A no funciona, Sí, el abecedario tiene 26 letras más. Pues vayamos por así. No sé por qué se acopla el inalámbrico. ¿Ese es el micro inalámbrico? Sí, ¿Lo habéis encendido? sí, está encendido. Está, Vale, lo, porque llevan, estará encarado al otro. lo llevan usando toda la mañana. No sé Pero por qué de se acopla. repente. Se acopla de repente. ¿Tenemos un inalámbrico? ¿Es el que tiene ella para hablar? Mira, se acopla de repente. Pero no entiendo por Fíjate qué que se los acopla ahora ojos de no repente. están funcionando todo el rato bien. Dale, ese. A ver, ahora, habla. No, Habrá que quitar el reverb. El reverb en algún lado. No, si no hemos quitado, no hemos tocado Sí, nada. pero bien, a ver, escucha. Este es el que le has dado a ella, ¿no? Este es el que tiene ella. Vale, ese es el que tiene ella. Vale, Sí. pues habrá que quitar el reverb, estará en algún lado. Es que no entiendo. Mira a ver si va. Estaba hablando No, mira a ver si va, mira a ver si va. Ahora Ahora tiene que ir. ¿Pero dónde lo has bajado aquí? A ver. No, había otro aquí, había otro aquí. Mira, mesa, sala. Escúchame, cierra tú el volumen aquí. Cierra el micro aquí. ¿Cómo se cierra? Ese. ¿Serán tus bichos de esto? Hola, me llamo Elvira. Mi hijo en el instituto no ha tenido ningún problema conductual. Todos los problemas que ha tenido ha sido a nivel de dificultades de aprendizaje. Y si nosotros estamos aquí es porque queremos averiguar más sobre el trastorno de nuestros hijos y saber llevarlo lo mejor posible y ayudarlos lo máximo posible. Pues los docentes generalmente y los especialistas, pues te encuentras con todo tipo de personas, gente que sabe mucho, gente que no sabe pero quiere ayudar, tiene voluntad, que era lo que hablábamos antes, o que es sensible o empática a las circunstancias que tienen algunos chavales, ¿no? Es mi segundo hijo el que tiene TDA y la verdad es que ha sido y sigue siendo una carrera de fondo, ¿no? Con sus altibajos, intentando mantener el equilibrio y yo lo que sí que llegó un momento en que me encontré muy incomprendida en el centro, en el instituto de secundaria, sobre todo ya no porque no hubiera recursos que los había, sino un poco por la línea de ese instituto, era un instituto público, y al final tenía mucho miedo, pero decidí cambiar de centro. Y nos fue bien. Quiero decir, encontramos otro equipo y nos fue bien. Entonces yo quería intervenir para decir que si todo lo que intentáis en el centro, con el PT, con el psicólogo, con la dirección, con el tutor, si al final no funciona, si no veis buscar plan B, o sea, buscar otros centros, porque a lo mejor... Porque es una realidad también muy importante esa que estás diciendo, es decir, hay muchas ocasiones en las que no nos lo encontramos, pero hay otras muchas en las que sí, de verdad. Nosotras trabajamos con un montón de centros, conseguimos la triangulación, es decir, sí que se lleva a cabo. Hay veces que no y dices, clama al cielo, ¿no? Que digas, ¿cómo no lo estás viendo? Pues es verdad, nos encontramos con situaciones y nos toca acompañar a familias que lo están pasando realmente mal. Pero habitualmente también nos encontramos con gente con mucha calidad, ¿no? Humana y profesional. Entonces, pues hay que rodar. Y también entender lo que os decía antes, ¿no? Ese equilibrio, van a haber etapas complicadísimas y estaremos completamente descompensados, pero luego llegarán otras que dices, venga, ahora sí avanzamos, vale, seguir, y llegar a otro bache. Pero al fin y al cabo la vida va de esto, ¿no? O sea, nos pasa en todos los ámbitos y en todas las familias. Entonces, rodemos y toquemos todas las puertas que haga falta. No volvemos a recargar energía, ¿no? Y luego vuelves a intentarlo. Nos tenemos que permitir como familias también caer, porque es normal, es lógico y estáis agotados, pero hay que volver a... Yo quería hacer un comentario, lo he hecho en el cole de mi hijo. Estaba un momento tan agotada que les dije, escucha, yo sé que mi hijo para vosotros
es algo que va a pasar. Él está aquí, es un pesito en un océano, pero para mí no, es eterno, es permanente. Entonces lo que le pasa a él me interesa a 100%. Y muchas veces contar con la suerte de encontrar con gente que te va a ayudar no es suficiente. Entonces lo que quería comentar es que tenemos que tener en la cabeza que ellos son permanentes y que tenemos nuestros compromisos con ellos. Porque con el centro, con el colegio, el instituto es futuro, puede, pero con ellos no. Cuanto más los pongamos fuertes, que podamos invertir en su emocional, es lo más importante. Que ellos entiendan que ni siempre van a encontrar gente que les va a aceptar. Yo soy TDAH también, adulta TDAH. Entonces los recuerdos que tengo es de mucho rechazo. Y esto de autoconcepto, de cómo me he ido la vida. Soy pedagoga también, soy formada en la educación, estuve 30 años dentro de un colegio. Y lo que veo como profesional, como TDAH, como madre de un TDAH, no hay más puestos a ocupar en esta historia. Abuela. Posiblemente seré abuela de un TDAH. Mi hijo mayor no tiene TDAH, pero el pequeño. Bueno, pero lo llevan los genes. Sí, ya lo siguen los genes. Sí. Y entonces, mientras no me llegue este puesto, lo que tengo a decir es que tenemos que tener el ojo siempre en nuestros hijos. Que la confianza, que pueden decirnos cosas, que se sientan a gusto a contarnos las cosas. Y en el centro, pelear con tono, saber pelear, porque ellos no entienden que están haciendo su trabajo, entienden muchas veces que nos están haciendo un favor. Ahí está. Y hay que ser humildes, aunque tengamos la razón. Muchas veces yo comparto mi dolor, yo creo que es de todos que están aquí. Cada vez que voy a una charla, cada vez que voy al cole, cada vez que hablo, que veo cosas que pasan con un TDAH, yo tengo ganas de llorar. Porque es muy solitario ser un TDAH. Es una vida de solitud. Y pensar en esto puede ayudar. Si entendemos esto, ayudamos mucho a los pequeños. Si nuestros hijos tuvieran necesidad de ir en silla de ruedas, no tendríamos este problema. Es una trastorno tan invisible que dicen que nosotros somos los que estamos creando. Algunos profesores. Otros profesores están muy concienciados a que es labor educativa de ellos el que nuestros hijos no salgan odiando el colegio, odiando los estudios y queriendo irse al campo a cazar conejos. O sea que si fueran en silla de ruedas sí que les darían, porque tienen todo el derecho del mundo a una educación integral. ¿Y los nuestros no? Sí. Fíjate, hablamos de dos conceptos, ¿no? Parece que pedimos vocación, pero pedimos también profesionalidad. Totalmente. Que te guste tu profesión, pero que luego seas un buen profesional. Totalmente. Pero tú has dicho una cosa muy importante, el constructo inicial. El constructo inicial es la familia. El niño sale de la familia y de repente pasa a la escuela, a los amigos, pero el primero siempre es el que luego pasarán los años y será el que le dará la fuerza porque permanecerá. Y ahí es donde nosotros, quitando el momento de la adolescencia en el que hay que respetar sus tiempos y sus momentos al propio niño, en el resto nosotros tenemos que fomentar, ¿no? Antes lo decía el que había hablado, ¿no? Es que mi hijo no quiere hablar, en el momento de la cena no quiere. Y yo se lo digo muchas veces a los padres, pero que luego le quede en la memoria, oye, ¿quieres que hablemos? Cuando quieras hablamos. Yo estaba ahí, ¿eh? Oye, me acerco, abro y me dice un padre. Porque los amigos no siguen. Un TDAH no tiene facilidad en tener amigos. Pero bueno, no todos, ¿no? Los grupos van cambiando y es difícil mantener amigos. Hacer amigos y mantenerlos muchas veces. Entonces, es la familia que esta sí está ahí. Y también hay que tener cuidado con la profecía autocumplida. Que si decimos que no van a mantener amigos, no los van a mantener. Sí, el proyectar, el Pigmalión, cuidado, también cuánto mostramos nosotros como adultos a nuestros niños, nuestra ansiedad, nuestro estrés. Es que ellos están creciendo y buscan esa seguridad y ya que el colegio a veces los agentes que aparecen no se la ofrecen porque les hacen mella en lo que hacen o en lo que piensan, nosotros tenemos que tragar para adentro y, bueno, vale, ¿qué ha pasado? Pues bueno, vale, lo voy a pensar. Ahora no se me ocurre cómo lo puedo solucionar, pero déjame que lo voy a pensar.
Es difícil, pero bueno, que estoy contigo. No con estas palabras, pero sí lo tienen que sentir. Hola, me da mucha vergüenza hablar. A ver, yo tengo una hija, tenemos 2 hijos, TDAH, y la pequeña, bueno, la mediana, la segunda, repitió segundo de primaria, ahora está en cuarto. Repitió segundo de primaria, madres nuevas, niños nuevos, nos confinan. Entonces, si ya les cuesta hacer amigos, la típica niña que bien está integrada, ella celebra el cumple con 14 niños, porque yo me encargo de que tenga un cumple en octubre para luego fomentar, no la invita a ninguno. Entonces, ¿cuál es el problema? En el curso anterior eran niñas muy potentes, con lo cual ella era en la cola de toda la clase. En esta son niñas más infantiles, que ella está más a gusto, porque de hecho cuando repitió la frase suya fue: es la primera vez en mi vida que hago algo mejor que mis compañeras. Claro, el tener la idea de que nunca haces nada bien es muy duro. Entonces yo como madre no sé cómo hacer para que ella tenga un grupo de amigas, porque ahora tampoco es muy consciente, porque juegan al pilla-pilla, juegan a la cuerda, pero en quinto, en sexto, es la típica niña que, bueno, nadie cuenta con ella, nadie le molesta que esté, porque es verdad que María en clase se autocontrola mucho, luego es una revolución, pero en clase ella tiene mucho autodominio. Pero claro, las madres a mí tampoco me hacen ni caso, porque como tampoco sé quiénes son, claro, porque no podíamos entrar en el cole. A nivel del cole es verdad que tenemos mucho apoyo, entonces como padres no sabemos qué hacer, porque yo le digo a mi marido, pero habla y dice, pues es que no sé quiénes son. Claro. Ahí hablaríamos de una barrera del contexto. Fijaros la importancia del contexto, ¿no? ¿Cuánto le ha afectado a María ese contexto, esa pandemia, ese aislamiento? Porque evidentemente ha perdido mucho tiempo que probablemente era valiosísimo para conectar con ese grupo. Es verdad que ahora estamos consiguiendo que esa barrera del contexto cambie. Nos toca ponernos en marcha. Y es verdad que como vamos a cursos un poco mayores, ¿no? Es verdad que cuando son en educación infantil parece que queremos el grupo grande, la pandilla grande, niños, 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 niños. A lo mejor solo con que encuentre un apoyo, 2 apoyos, 3 apoyos, ya no buscamos una pandilla grande, pero que ¿con quién estás conectando en el aula? Pues démosla a comer o a merendar o lo que sea, vamos a mover. Y siempre tengo duda, porque con el curso anterior yo conocía mucho a las madres, sabían el problema, la dificultad de María. Entonces María estaba invitada a los cumpleaños, porque igual a la niña, a la otra le decía, me invita 5, No, María también, vale, porque las madres conocían. Yo ahora no conozco a madres, entonces no sé si es mejor contar el trastorno de María, la etiquetará, es mejor no contar, porque claro, a veces tiene salidas de tono que claro, yo de si no nuevo sabes lo ahí que contaría, igual de nuevo contaría con la tutora. Acudiría a la maestra y le plantearía, ¿cómo ves el grupo? ¿Cómo lo ves? ¿No? Ahora mismo, ¿has dicho cuarto de primaria? Cuarto de primaria. Una de nuestras niñas está en quinto y este año han trabajado, están incorporando todo el tema de la inclusión y había que buscar dificultades, ¿no? La maestra dijo que quería que intentaran hacer pequeñas investigaciones acerca de dificultades de aprendizaje que podían existir y ella eligió hacer una exposición con su grupo y explicarle a toda la clase lo que era el TDAH, en qué consistía investigando, pero cómo lo vivía y en qué consistía, y ha sido un antes y un después, quinto de primaria. Valoremos en qué punto está María. María está en un punto en el que entiende cuál es su TDAH, ¿no? Que cada uno tiene el suyo y lo puede mostrar, y eso la va a validar o la va a hacer sentirse chiquitita y expuesta. Desde luego, ya te digo, yo conectaría un vínculo, 2 vínculos, 3 vínculos, que tenga alguna aliada y luego ya iremos ampliando. Y hay una cosa que has comentado, que tú no sabes cuáles son los puntos fuertes de María, ¿no? Has dicho algo así No, como que ella dice que cuando repitió, la repitió primera. y dominaba un poco el temario. Entonces dijo, es la primera vez en mi vida que hago algo mejor que mis compañeras, porque es que en algo tienes que ser bueno en esta vida, que sea en hacer bolas de mongos. Claro, no, o sea, pero igual, bueno, claro, pero hoy en día ya hemos avanzado y Arne Y nos eso ha expuesto eso, ¿no? Que hay 8 inteligencias y 8 inteligencias ya no es solamente que bueno para las matemáticas o para los números o para las letras. Hoy en día somos buenos para 8 cosas posibles y de todas tenemos un nivel.
Totalmente. Pues entonces también que ella descubra esas fortalezas, busquémoslas, que se le da y que las note, que las vamos a hacer un perciba. taller de pulsera con las amigas, vamos a invitarlas, no lo sé, Pero pero sí, véndela, que se venda, que venda su producto, en que es buena. que nos quedan 15 minutos, a ver. Sí. Hola, vamos a ver, yo quería abogar un poco por los padres, porque esto es una carrera de largo recorrido, ¿vale? Nuestro hijo es el del que no quiere hablar, tampoco quiere ir al psicólogo, y entonces le hemos llevado a varios y al final terminábamos yendo mi marido y yo, que ha sido lo mejor que hemos podido hacer. Y una de las cosas que aprendí de este último psicólogo es que nos cuidáramos. Y realmente, a partir del momento que nosotros empezamos a cuidarnos, como personas y como pareja, yo sí que noté un cambio un poco en la familia, porque pasamos de, a mí la fotografía esa de los triángulos, de pareja, hijos, hijos, pareja, me ha parecido brutal, porque nosotros, como más mi hijo tiene un TEL, llevamos desde los 2 años de la guardería, pues trabajando. Y ahora tiene 15 y claro, es un proceso muy largo y muy intenso. Y llegó un momento en que no éramos nada, en que la única prioridad era mi hijo, y yo tengo 2 más, que gracias a Dios, es que no sé ni cuando tiene exámenes, porque no, es que no me entero, qué bien, ¿sabes? Que van solas, y yo tengo gracias a Dios también mucha suerte en el colegio, pero llegó un momento que, porque mi hijo es como 2 personalidades. En el colegio era un niño estupendo, con sus características, pero muy integrado, todo el mundo Juan era Juan y ya está, y era así. Y en casa pues, era totalmente distinto, o sea, era la explosión. Y entonces yo creo que cuando empezamos nosotros a cuidarnos todo el día y empezamos a quitar un poco el foco, no se ha solucionado el problema, porque ahora tenemos la adolescencia y la pandemia, pero nosotros ya lo vemos de otra forma y ya hemos aprendido a vivirlo de otra forma. Y que esa agresividad o esa violencia verbal, sobre todo a mí como madre, ya no me lo tomo a título personal. O sea, ya no me dice a mí ese insulto. O sea, yo soy capaz de abstraerme y que no me afecte tanto. Por supuesto, hay días. Bueno, y se han ido, Me afecta todo, pero me soy capaz de abstraerme. Entonces lo recomiendo. O sea, cuidaros y cuando os cuidéis vosotros, pues veréis que poco a poco todo va Es el ideal a conseguir. Totalmente. Sí. Hay una pregunta, haría Una pregunta en el chat y luego ya te damos a ti el paso, ¿vale? Porque los que están online. Bueno, la mamá que ha estado antes preguntando ha hecho algún comentario más y ha dicho que